Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Porque Fe y Gracia es tu casa. Fe y Gracia es tu casa. Hay júbilo en Fe y Gracia, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Capítulo 12 hoy, ¿verdad? Los que trajeron Biblia o en su celular pueden buscarla. Josué capítulo 12 versículo 20. El rey Sinrón Merón fue el rey que culminamos la semana pasada. Un rey que significa, ¿verdad? Esa parte en nosotros que hay una tendencia a mirar a las personas por encima del hombro, ¿verdad? O viceversa, que aprendimos a identificar también, porque el mensaje es mutuo, ¿verdad? Hay que trabajar con ambos lados. Tanto el comportamiento de nosotros, conocer también el comportamiento de las personas hacia nosotros para que no nos hagan daño. De eso también enseñamos el domingo, de conocer el terreno, los diferentes tipos de oyentes, para que entonces no se convierta en algo reactivo que nos afecte, sino que nos ayude a mantenernos enfocados. Y otro, el rey Acsaf. Otro, que ese es el rey que entonces vamos a comenzar hoy.
y el próximo miércoles para luego pasar al próximo. Así que vamos rápido, son 31 reyes, ya estamos culminando esta enseñanza una enseñanza que nos ha tomado casi 3 años. Yo estaba viendo los videos para atrás y yo cuando comencé a dar esta enseñanza yo tenía unas libritas adicionales, así que yo me he visto en el desarrollo de menos libras, Billy. Yo creo que no sé, no, cuando yo entré a la introducción los otros días de la clase de los reyes, me veía muy diferente a como me veo hoy. Así que gloria al Señor por eso. Y el rey que vamos a entrar, ¿verdad? Acsab es el rey 24. Ahora bien, este rey, ¿verdad?, es importante por su significado. Y usted cuando escucha el significado de este rey va a decir, pero oye, ¿qué es eso? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Porque muchas veces evaluamos todas estas enseñanzas de forma literal y decimos, pues eso no tiene que ver conmigo porque yo nunca ni he practicado X o Y. Pero recuerden que estamos en una enseñanza que tiene que ver con el entendimiento de nuestra alma. Pero más importante, cómo nuestra alma responde a los diferentes eventos. Porque nosotros, ¿verdad?, en esto, yo lo he repetido y no necesariamente es que yo exija de que usted ya lo sepa al 100%, pero ya deberíamos ya estar graduados en la comprensión de qué es lo que es el espíritu en nosotros, que es el alma y que es el cuerpo. Así que en tu espíritu, de hecho, tú no eres un cuerpo ni un alma, tú eres un espíritu. Eso es lo principal. Y desde ahí es que nosotros tenemos que arrancar para evitar engaños, para evitar pensamientos que vienen a tratarnos de convencer. Porque esa realmente es de ahí es que nace nuestra identidad. Ahí somos recreados. Y ahí fuimos y somos declarados hijos de Dios. Esto es relevante, que usted entienda que usted y yo somos hijos de Dios, por encima de cualquier asunto. Si yo le pregunto a usted ahora mismo, ¿quién es usted? Pero a lo mejor usted va a decir, pues yo soy médico, yo soy trabajador, ¿por qué? Porque le viene la función que usted hace en el plano natural. Pero se supone que la respuesta de un nacido de nuevo es inmediatamente, yo soy hijo de Dios. Eso desde ahí parte todo, querida iglesia. Todas nuestras respuestas nacen desde el entendimiento de lo que somos en la realidad eterna. Y el nombramiento de hijo de Dios es un nombramiento que se otorga inmediatamente, ¿verdad?, que Cristo muere. Somos constituidos y quien reconoce ese anuncio y lo acepta automáticamente entra a esa realidad de hijos de Dios. El significado de este rey, le dije ahorita que era un poquito, ¿verdad?, peculiar, porque significa, número uno, hechizo. Lo segundo que significa es brujería. Significa fascinación, pero hay un significado, ¿verdad?, que también es importante y es lugar indestructible. De nuevo, este rey significa hechizo, significa brujería, significa fascinación, pero también significa lugar indestructible. Ahora, yo le pregunto, ¿habrá algo imposible para Dios? Partiendo de esto último que acabo de decir, o sea, Mayra, un lugar indestructible. O sea, si a ti te dicen que algo no es posible, ¿tú crees que para Dios lo sea? Que no sea posible. Es posible para Dios, así pero que eso sea desde la realidad de Dios. No tiene problema con solucionar nuestros problemas y ayudarnos cuando no podemos. Ahora, también nosotros tenemos que hacernos responsables de la parte que sí podemos hacer. ¿Cuántas cosas usted ha podido hacer o cuántas cosas por el poco entendimiento no hicimos en el pasado porque nos enseñaron a que Dios estaba en control de todo? Entonces nos recostamos de que Dios está en control de todo y entonces tendemos a decirle, pues como tú estás en control de todo, pues yo no voy a hacer. Pero ahora con este entendimiento de la vida que tenemos, una vida práctica, una vida operativa, una vida funcional, una vida que tiene gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, todos estos elementos o frutos que son esenciales para podernos desenvolver de la forma correcta, pues ahora no tenemos excusa, ¿verdad? Usted no puede pretender que Dios ame a sus enemigos. Él los ama desde el plano eterno. Pero yo le pregunto, ¿usted los ama? Porque no es que usted no pueda, o sea, no existe tal cosa como que yo no puedo amar a un enemigo, Ileana. Lo que existe es que la persona no
quiere amar a ese enemigo. Es imposible que con la vida que tenemos podamos decir que no podemos amar. Así que esto es relevante que lo entendamos, y particularmente, ¿verdad?, con esta emoción, esta ciudad, ¿verdad?, como usted le quiera llamarlo, como mejor lo quiera entender, que es Aksaf. Pues todos estos significados es importante que los miremos, ¿verdad? Y lo digo porque posiblemente usted dice, pastor, pero que eso no tiene que ver nada conmigo, ¿verdad? Eso no, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Porque yo no practico ni la brujería, ni voy a un santero, ¿verdad? Todas esas cosas, es lo primero que le viene a la mente natural cuando mencionamos hechicería, brujería, fascinación. Porque no voy a un brujo, porque yo visito la congregación, porque yo soy cristiano, yo no le he hecho hechizos a nadie, etcétera. Y esta respuesta es natural, ¿verdad? Yo lo puedo pensar también si yo escucho una enseñanza como esta, porque tiene que ver eso conmigo. Pues sí, tiene que ver, ¿verdad? Uno tiene que ver, ¿verdad?, realmente, porque espiritualmente hay cosas que tenemos que aprender de esta realidad, aunque nosotros legalmente, ¿verdad?, estamos en un cuerpo en la iglesia, que es la iglesia de Cristo como vida orgánica, y nosotros no existe autoridad mayor que esa, nosotros estamos en esa autoridad. A usted le podrían tirar una gallina frente a la casa, y como esto es un país de tantas supersticiones, ¿qué usted va a pensar? La tentación es que usted entonces imagínese que usted le tiran una gallina sin cabeza frente a la casa y de momento se le daña el carro. A que usted no, dígame qué es lo primero que le va a venir a la mente: el trabajo del brujo. ¿Y usted cree que el carro se le daña porque le tiraron la gallina frente a la casa? No, son casualidades, son asuntos accidentales, son asuntos incidentales, y tenemos que entenderlos así, porque tenemos, Billy, un montón de personas dentro de las congregaciones que creen estas supersticiones y se mantienen entonces en una zona en donde le dan poder, ¿verdad?, a personas, a religiones o a sistemas que usan todas estas manipulaciones para debilitarnos mentalmente y desenfocarnos de la genuina fidelidad a Cristo Jesús. Así que esto es importante que lo entendamos. Pero este asunto, más allá de pensar que si el babalao, que si la santería, que si la gallina, que si el animal, que si el gato que te dejaron frente a la casa, que si los caracoles, esto es más profundo que eso, porque Josué, cuando entró a estas ciudades, las conquistó, y de hecho en esta ciudad se practicaba santería. O sea, esto era un lugar donde se practicaba, habían hechiceros, santeros, brujos, pitonizos, todas estas cosas se practicaban en esta ciudad particularmente. Pero automáticamente, ¿verdad?, cuando Josué entra a esta ciudad, la conquista. Así que de algún modo, ¿verdad?, todo esto culmina en ese momento. No es que a partir de ahí no habían, porque más adelante yo voy a traer un ejemplo del rey Saúl, ¿verdad?, cuando invoca y visita a una pitonisa. Pero eso no significa que no exista o que usted no tenga mayor autoridad. Por eso nosotros no tenemos que temer ni a brujos, ni a santeros, ni a trabajos, ni a decretos, ni nada por el estilo. Nosotros no estamos en guerra con esa gente, no tiene más o mayor autoridad que la que nosotros tenemos. Así que usted no puede mentalmente pensar que usted está en guerra con algo que está por debajo de usted en autoridad. Usted tiene que estar seguro, enfocado. Lo único que usted tiene que mantenerse es en esa buena batalla de la fe, creyendo la victoria en la que está, creyendo en que Cristo ya dijo que hemos vencido y que en el mundo tendremos aflicciones, pero que la confianza tiene que estar en esa victoria que está consumada. Así que esto, ¿verdad?, más allá de pensar en todas estas cosas, tiene que ver más con respuestas, y es donde lo voy a tratar de llevar en esta noche, ir a través de lo que son las respuestas del alma. Nuestra alma, ¿verdad?, es un alma de respuestas. Y esas respuestas tenemos que evaluarlas, porque las respuestas son el resultado de cuán condicionadas están esas emociones en nuestra alma. Recuerden, esto es básico, lo hemos repetido muchas veces. Nosotros, ¿verdad?, o hemos poseído nuestras emociones, o nuestras emociones nos están poseyendo a nosotros. Y esto, usted puede hacer un ejercicio práctico, simple y sencillo. Usted se tiene que evaluar
cómo usted responde mediante sus emociones, cómo lo seducen, cómo trabajan con usted, si lo tienen esclavizado o están ayudando en el buen propósito eterno del Señor en el cual usted está. Así que de algún modo, ¿verdad?, vamos a ir viendo algún tipo, ¿verdad?, de hechizo, pero no desde la realidad ni de la brujería, ni de la sintería, ni del babalao, ni de nada de esas cosas, sino que lo vamos a ver porque sí tenemos que aprender con un enfoque correcto. Ahora, yo le pregunto, porque antes de poder entender el aspecto espiritual de cómo tenemos que entender cómo nuestra alma es seducida, cómo nuestra alma termina siendo fascinada. Y cuando digo seducida o fascinada es que usted queda automáticamente como hipnotizado con cosas de la temporalidad, como que esclavizado. Usted se vuelve como esclavo de lo temporal. Algo, como que parece que algo tiene el poder de hechizarlo y usted responde a eso sin cuestionar por qué. Y el problema de estas cosas es que nos desvían del blanco, nos desvían, nos ponen a hacer cosas fuera de lo que es el orden correcto de la Escritura. Pero yo le pregunto, ¿verdad? ¿Por qué una persona, y es lo primero que tenemos que entender, vamos a irnos a lo que es regular en estas prácticas de cuando las personas visitan agoreros, pitonizos, cuando las personas practican o van a visitar un brujo? ¿Por qué las personas van a estos lugares? No estoy hablando de gente cristiana, vamos a hablar de personas que no conocen al Señor. Porque usted, un ejemplo de alguien que me pueda decir. Sí, eso, claro, de hecho esa es la puerta, hija. Tú has dado en el blanco porque de ahí, pero a partir de esa plataforma comienzan entonces muchas razones para que la gente que no está entendida o que no están en el camino de la vida del Señor visiten estos lugares. ¿Alguna otra razón que usted sepa? Buscando respuesta. ¿Quién más dio por aquí? Eso mismo, tú dijiste, ok, yo tengo alguna. Número uno, ¿verdad? Y esto es un ejemplo clásico, deseo de control. Cuando las personas no entienden la verdad del Evangelio, pues entonces buscan y visitan una persona en un nivel de autoridad, que ellos entienden que están en un nivel superior de autoridad espiritual, y buscan ese deseo de control. Y cuando digo control, es que van buscando una vía de controlar a otros. Cuando las personas ven que los asuntos se les salen de las manos, pues entonces si no buscan al Señor, ¿qué es lo que buscan? Buscan otra persona. Una persona que pueda hacer algún tipo de trabajo, alguna persona que pueda ejercer algún tipo de control. Pero particularmente cuando las personas visitan estos lugares, que casi siempre es para que le lean las cartas, para que hagan algún tipo de trabajo. Yo me acuerdo, ¿verdad? No tengo conciencia de eso, pero yo he escuchado que hasta las personas llevan fotos de otras personas. Alguien que me pueda decir, porque llevan fotos y le ponen agujas y todas estas cosas. Y entonces, si la persona que está ahí sabe que le pusieron los pinchazos ahí, las agujas, y le envían esa foto, y esa persona es débil de mente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se lo va a creer. ¿Por qué? Porque el único poder que tienen esas cosas es el poder que nosotros le damos en la mente. De nuevo, si el Señor cuando vino dijo toda autoridad me es dada en el cielo, arriba, abajo, en todos los puntos de la tierra, entonces le pregunto, ¿queda algún tipo de control autoritario, espiritual, autoridad de algún nivel que quede disponible en el espacio? Si el Señor fue absoluto con eso, toda autoridad. Y esto tenemos que entenderlo, porque de lo contrario entonces se va a generar, ¿verdad?, personas que duden de la posición espiritual en la que están, de su posición de autoridad, ¿verdad? Y estas personas, cuando van en ese deseo de control, es que están en un punto de desesperación, como no conocen a Dios. Vamos a ser justos. Es una persona, aunque yo le voy a decir una cosa, he sabido de personas creyentes que visitan estos movimientos porque no han sido entendidos. Y yo tengo mis dudas con eso, ¿verdad? Pero ¿verdad? Yo digo, pues tendrá el Espíritu Santo, no lo tendrá. Esas preguntas yo no voy a entrar como juez de eso. Pero vamos a hablar de que se supone que eso no ocurra, porque alguien que ha sido iluminado, alguien por donde Cristo ha pasado, se supone que no busque estos caminos. Pero quien no entiende esto, donde Cristo no ha pasado, donde Cristo no habita, un espíritu que no ha sido recreado, pues entonces
visita estos lugares porque desea controlar la situación, se le sale de control. Aquí yo le pregunto, en momentos dados, ¿cuántos han sentido en momentos dados que hay asuntos que se le han salido de las manos? Todos, ¿verdad que sí? Pero como nosotros estamos entrenados y tenemos conocimiento y sabemos en la verdad que estamos, ¿qué es lo que hacemos cuando sentimos que las cosas se salen de control? Orar. Muy bien, se las presentamos al Señor, ¿verdad? Trabajamos aquello que podemos trabajar. De nuevo, todo lo que te venga a ti a la mano, todo lo que nos toca hacer, lo tenemos que hacer. Pero aquello que no podemos resolver con nuestras fuerzas, tenemos que entregárselo a Dios. Pero estas personas, como no tienen esta realidad, no entienden esta verdad, entonces van, ¿verdad?, a estos lugares con ese deseo de control, ¿verdad? Buscan un poder espiritual para controlar decisiones, emociones, relaciones o resultados. Ellos, por ejemplo, si tienen un caso en un tribunal, una decisión de un juez, van, ofrecen, pagan, allí entra el santero, mata a la gallina y esa persona está viendo, ¿verdad? Y todo esto va generando una creencia. Por eso es que tenemos siempre, querida iglesia, yo se lo digo, ¿verdad? Yo a veces pienso que no todo el mundo está de acuerdo con esto, pero no es lo mismo fe que tener creencia. Entonces la iglesia tiene fe, porque la fe es para ver lo que Dios está viendo, pero el mundo está lleno de creencias. Entonces estas personas visitan estos lugares, tienen un problema, una decisión de un juez, un asunto que tiene que ser resuelto, un ascenso en su trabajo, y le pagan a una persona, matan la gallina, matan el sapo, yo no sé qué matan, y esa persona ve ese acto y siente una tranquilidad, ¿verdad?, en ese acto visual, y dicen, pues esto está resuelto. Si es asunto de controlar alguna relación, pues llevan la foto, le ponen los tornillos, los clavos. Sinceramente, yo no puedo entrar en los detalles profundos, porque como yo nunca practiqué eso, ¿verdad? Pero esto es lo que se da, ¿verdad? Lo importante es partir desde la realidad de que todas estas prácticas son el resultado de que Dios no habita, Cristo no habita en los corazones de estas personas, y ellos están buscando en algo en qué creer. Y se lo digo para que seamos justos en el juicio que vamos a tener hacia esas personas. Lo otro por lo cual se visitan estos lugares es por venganza y resentimiento. Van, ¿verdad?, alimentados por odio, van alimentados por celo, van alimentados por ese deseo de venganza. Cuando Cristo no está en el corazón, pues las personas identifican que estos tipos, estas personas tienen cierto poder, ¿verdad?, para hacer un trabajo, para un daño particular. Nosotros los creyentes buscamos la justicia del Señor, ¿verdad? El Señor tiene un juicio justo y nos invita a juzgar con justo juicio. Pero estas personas, cuando visitan estos lugares de santería o trabajos, ¿verdad?, van no en busca de esa justicia, van en busca de que se consuma un daño, de que esa persona reciba un daño, que esa persona reciba un golpe, que esa persona muera, etcétera. Todo esto se da, de nuevo, porque no se busca la justicia, se busca la muerte, se busca el daño. La otra razón por la cual visitan estos lugares, y los que se están conectando ahora, estamos hablando del rey Aksak, que es el rey que significa hechicería, brujería, fascinación, pero estamos explicando, ¿verdad?, todas las razones por las cuales las visitan estos lugares donde se practica la santería, porque estamos viendo de forma literal, ¿verdad? Y usted dirá, ¿por qué, pastor, usted está hablando de esa cosa? Pues usted lo va a entender más adelante, porque lo vamos a traer. Porque sin darnos cuenta, en este tiempo, posiblemente no estamos visitando estos lugares, pero los rasgos que dejan en las personas que visitan estos lugares son características heredadas en un alma donde Cristo no ha sido formada. Por ejemplo, estas personas van por miedo y por inseguridad. Le pregunto, ¿hay personas aquí que experimentan todavía miedo y inseguridad? Todos experimentamos, así que estamos trabajando con... O sea, esto no lo estoy haciendo para que se quede en el vacío, tiene un propósito. Lo próximo es miedo e inseguridad. Van buscando protección, defensa, pensando que otro poder sobrenatural los cubrirá. Y esto le pasó a el rey Saúl. Este micrófono está, que ayúdame, Señor, antes que o te lo
envío o ¿cómo te lo lleva o te lo envío? El rey Saúl visitó, ¿verdad?, una líder de estas prácticas por miedo. ¿Cuántos saben del rey Saúl? El rey Saúl fue un rey desechado, el rey Saúl fue escogido por Dios, pero se desvió de la genuina fidelidad. O sea, él tenía las características, tenía todo lo necesario para ser un rey conforme al corazón de Dios, pero lamentablemente desde el principio comenzó mal, ¿verdad? Era una persona desobediente, era volátil, hacía lo que le daba la gana, hacía lo que se le ocurría, lo que primero le venía a la mente, hacía las funciones que no le correspondían. Por ejemplo, el profeta Samuel le decía, espera 7 días, ya en el día 6 se desesperaba, hacía el trabajo del sacrificio, o sea, quería correr todas las bases y siempre era el mismo problema, miedo y desesperación. Porque fíjese que cuando él toma el lugar del sacrificio fue porque él comenzó a ver que los soldados comenzaron a abandonar el ejército y vio que estaban desertando y se desesperó, ¿verdad? Porque cuando tú evalúas los asuntos solamente en el plano natural, por ejemplo, usted tiene una situación financiera difícil, usted mira la cuenta bancaria y usted no tiene mucho dinero en la cuenta bancaria, pues usted ¿qué? Se va a desesperar. Pero si usted echa un ojo arriba y usted mira, aleluya, que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, pues la cosmovisión, el enfoque, la vida de usted cambia automáticamente y usted, ¿verdad?, desarrolla esa realidad. Mire lo que dice 1 Samuel 28:7. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Fíjense que este rey había prohibido las adivinas, había prohibido la brujería, había prohibido la consulta a estas personas que invocaban los muertos, pero él automáticamente de nuevo se vio desesperado, tuvo miedo, vio que estaba perdiendo el control y quiso entonces ir donde esta adivina. Le dicen, mira, esta mujer está aquí en Endor, él la visita de noche, se disfraza. Hasta ese momento tenía engañada a la pitonisa. Estoy hablando de un rey escogido por Dios, escuche bien. Y entonces ella le dice, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Tú sabes que como él estaba disfrazado, esta mujer no se había dado cuenta que era el rey de Israel. Pero cuando él le dice que mandara a buscar al profeta Samuel, que era quien siempre le hablaba de parte de Dios, pues entonces hasta ahí todavía ella no se había dado cuenta, pero cuando Samuel se presenta, ella se da cuenta, ¿verdad? Esto es debatible, la gente dice que no era Samuel, que era un demonio. Yo no voy a entrar esta es la escritura, o sea, perdóneme, está escrito ahí, ¿verdad? Y yo no tengo ningún conflicto porque eso ocurrió antes de la cruz. Y el aspecto que tenía que ver con los espíritus o con las almas después que partían de la tierra era muy diferente al que tiene que ver ahora con nosotros. Así que todos los espíritus iban al Seol, solamente los dividía. Unos estaban en el seno de Abraham y otros estaban en un lugar de tormento, pero estaban en el mismo lugar. Cristo todavía no había descendido, no lo había predicado, no habían, ¿sabes? Estaban completamente confinados, solamente que unos se estaban quemando y otros no se estaban quemando, pero era el mismo lugar. Así que yo no voy a entrar en esos conflictos, menos, ¿verdad? Porque esto se está transmitiendo en vivo y no quiero que se cree una situación innecesaria. Yo estoy solamente trayendo la mención, estoy trayendo el aspecto de que este rey fue donde una pitonisa invocó el espíritu de Samuel, ¿verdad? La escritura dice que Samuel se apareció allí y el mismo Samuel le declaró juicio. Y Samuel le dijo, mañana tú y tus hijos van a estar donde yo estoy. Imagínense qué trágico, o sea, él buscó una solución, estaba tratando de oír una palabra y vino Samuel, ¿verdad?, del Seol y le dice, mira mijo, olvídate de eso, una historia muy lamentable, simple y llanamente por el miedo. ¿Qué nos debe enseñar esto, querida iglesia? Que no podemos ser apresurados cuando viene la presión, cuando viene el miedo, cuando vienen las situaciones que vienen, ¿verdad?, y tratan de separarnos de esa fidelidad que siempre tenemos que tener a Dios y a su palabra. Cuando usted tenga duda del momento difícil que usted está pasando, abra la escritura.
consulte al Señor, ore. Usted tiene un pastor, ¿verdad? A veces tenemos situaciones y consultamos todo menos sacarle el tiempo, y yo lo repito con dolor, me duele el corazón cuando yo lo digo, pero muchas personas aquí no se reúnen conmigo supuestamente que porque yo no tengo tiempo, pero esa no es la verdad. Yo siempre saco tiempo. Yo creo que es más que no quieren enfrentar la realidad de sus problemas, no quieren visitar la oficina del pastor. ¿Por qué? Porque en una conversación con el pastor se supone, ¿verdad?, que se hable la realidad, la causa de los verdaderos problemas. Así que es importante que si usted está pasando momentos difíciles, no sucumba, no tenga cuidado. Es más, vamos a pasar por alto la pitonisa. Yo le pregunto, ¿a quién usted está consultando cuando usted tiene problemas? ¿Quién le aconseja? ¿Quién le habla al oído? ¿Qué referencia usted busca? Ahora que estamos tan adelantados, hay cosas, ¿verdad? Hasta la inteligencia artificial. Hay creyentes que antes de orar mejor buscan la inteligencia artificial y prefieren leer algo artificial antes de lo que el Espíritu Santo, que es quien les habita, les explique en oración. No descuidan el poder de lo que es la oración. Tan rico que es orar por las mañanas, gloria al Señor. Esta mañana yo me levanté, yo me tuve que levantar de las rodillas, que yo estaba de rodillas, me tuve que levantar porque iba a llegar tarde a trabajar. Pero a uno le gustaría quedarse en ese hábitat, en esa presencia, en esa gasolina, que tú vas recibiendo esa gasolina espiritual. Y lamentablemente, ¿verdad?, la gente rechaza eso. ¿Por qué? Porque eso toma tiempo, eso es vida devocional. La gente lo que le gusta son los shortcuts. ¿Por qué la gente visita a los santeros y los pitonizos? Porque le gustan las vías de escape rápido. Es lo que mucha gente tiene en la mente. Es mejor el escapismo, es mejor el shortcut, es mejor la salida rápida, ver cómo puedo resolver el problema sin que envuelva nada de mi vida. Pero ya cuando entramos en una vida devocional, créame, querida iglesia, que es mucho más profundo. Es un sentido de responsabilidad cuando podemos cerrar nuestra boca y podemos oír lo que el Espíritu Santo nos dice. Porque el Espíritu Santo siempre va a definir aquellas cosas que tenemos que cambiar. En cambio, nosotros vamos a estarle pidiendo cosas a Dios. ¿Cuántos se han visto muchas veces pidiéndole cosas a Dios? Y usted sale igual de la oración, pero cuando usted hace silencio delante del Señor, el Espíritu Santo le habla. El Espíritu Santo le dirige, el Espíritu Santo le va mostrando, porque es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo le habita. ¿Cuántos saben eso? Por eso el Espíritu Santo no viene en nuestras reuniones a apoderarse de nosotros, porque Él nos habita. El Espíritu Santo sí se apodera de las personas que no han sido recreadas, que no han nacido de nuevo, que es lo primero, viene, desciende, los habita. Pero un creyente, un nacido de nuevo, tiene que darle tiempo, reconocer el tiempo de la habitación en el cual nosotros estamos. Israel no reconoció el tiempo de la visitación y nosotros hoy no damos valor al tiempo de nuestra habitación. Y eso, créame, que es una tragedia. Y tenemos que ver, ¿verdad?, y trabajar sobre esa realidad. Por lo cual, después busca esta historia de Samuel y la profundiza. Lo cuarto es la manipulación emocional. Muchas personas que tienen muchas situaciones emocionales, ¿verdad? Hablo en todos los aspectos. También van en busca de atar, dominar o retener a otra persona. Por ejemplo, parejas, negocios, familiares. De nuevo, la gente visita estos lugares para que se haga trabajo para atar las parejas. O sea, déjame hacer un trabajito y matar a una gallinita a ver si cae ese pupilo o esa pupila, ¿verdad? Y todo detrás de eso está ese nivel de manipulación, de atadura emocional. Y de nuevo, eso no tiene ningún poder. Imagínese que usted vaya a una persona que usted no quiere, vaya a hacerle un trabajo y usted, no, eso no tiene ningún poder, porque Dios es el primero que respeta el libre albedrío. ¿Cuántos saben que Dios respeta nuestro libre albedrío? Lo respeta. Entonces Dios nos permite estas prácticas. De hecho, estas prácticas están prohibidas automáticamente en la Escritura. Por eso un creyente no puede consultar, no puede visitar estos lugares, no puede ir a lugares para que le lean las cartas. Todo esto está prohibido. Y hay cristianos todavía que leen los horóscopos por la mañana antes de abrir la Escritura. Bebé, ¿por cómo tú vas a leer el horóscopo y no leer la Escritura? Entonces, mira, Dios me habló por el horóscopo. ¿Que Dios qué? Muchacho, olvídate de eso, tú lo que eres una chuleta. Número 5,
La ignorancia espiritual. La ignorancia espiritual. Esto se hace porque estas personas no están en la posición que estamos nosotros. ¿Cuál es nuestra posición? Perdona que lo repita, pero esto es determinante. ¿Cuál es nuestra posición? Nosotros somos hijos de Dios recreados en nuestra realidad espiritual. ¿Usted cree que eso es importante o le hace falta algo? Estas personas, como no tienen ese nivel espiritual, no han sido recreados, pues son ignorantes totalmente espiritualmente. Entonces, esa ignorancia espiritual los lleva a recurrir. Sexto, la ausencia de vida espiritual genuina. Cuando esto se da, ¿verdad? Se recurre al oculto porque se desconoce, y yo lo dije al principio, se desconoce la autoridad que tenemos. Nosotros no practicamos estas cosas porque ya nosotros estamos en un nivel o estamos en la autoridad como persona que es Cristo Jesús. Por ejemplo, Cristo Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra, en todos los puntos. Entonces, como Él es la autoridad encarnada, nosotros estamos en la autoridad, pues ¿cuál es el fruto de eso? Nosotros somos la autoridad porque somos participantes de ese nivel de autoridad. Por eso es que nosotros no recurrimos a nada de eso. Por último, el engaño del bien intencionado. Y esto es interesante porque la gente muchas veces visita estos lugares y ellos dicen: esto no es para hacer daño, es para arreglar algo. Pero eso es... Ellos dicen: esto no es para hacer daño. Yo no le hago... He escuchado gente que dice: yo no le hago daño a nadie con esto. Yo tengo mi santito, yo hago mi sacrificio. Yo no le hago daño porque eso es para yo estar bien. Pero eso es un nivel de ignorancia. Y esto es fruto, que yo le he dicho aquí muchas veces, esto es algo que viene del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que ocurre cuando la gente sigue comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal? Que sigue dictaminando y definiendo qué es bueno y qué es malo, cuando ya eso está definido en el árbol de la vida, que es Cristo. Cristo es la verdad. Aquí no tenemos que... O sea, el problema es que todo se ha convertido ahora en una añadidura y la gente tiene esto no como una vida, sino como una añadidura, como una opción. Es lamentable que la vida de la iglesia, y estoy hablando vida orgánica, yo no estoy hablando de nada más, no me vaya a malinterpretar, hoy haya una crisis de que esto se ha convertido en una opción más, en una añadidura, y esto es crítico, esto es una tragedia bien difícil de comprender. Y yo se lo digo, yo lo he dicho muchas veces aquí, nosotros somos más que privilegiados de poder entender esta verdad, pero si no somos proactivos en esta verdad, Dios va a esperar a la próxima generación, y esa próxima generación va a levantarse sobre sus casas, sobre sus bienes, sobre la chatarra de sus carros, sobre todo lo que hoy los retiene y los entretiene, porque todo eso es pasajero hasta que surja un pueblo o una generación que le dé valor a la vida de su hijo. Cuando esto ocurra, pues entonces todo lo que nosotros pretendemos hacer desde el punto de no me importan los asuntos de Dios, ¿verdad? Y que lo demás sea resuelto, mejor yo me voy con Él, me voy para el más allá, pero eso no es así. Eso no es así porque el Señor Dios tiene algo, Él está esperando algo, Él quiere la salvación de todas las almas. Aparte de que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Son cosas, ¿verdad?, que yo sé que pueden chocar y son cosas que pueden traer un nivel de incomodidad. Pero créame que lo que buscamos es traer un despertar, un sentido de responsabilidad, que nos hagamos responsables del mundo en el donde estamos, que nos hagamos responsables de la vida en la cual estamos, del trabajo en el que estamos, de la familia de la que tenemos. O sea, que seamos responsables y mayordomos. Y no, ¿verdad?, tirar esto, pues no hay problema, ¿verdad?, todo está bien, aún vemos estos comportamientos. Pero si él no le hace daño a nadie. Pues a mí alguien me viene a consultar sobre ese asunto y no, tú estás perdido y te va a llevar el diablo. Se acabó el evento, porque esas prácticas no le agradan a Dios, porque son sustitutos. Pero no, nos hemos convertido en una generación de pasamano. Ay, bendito, pues él no se mete con nadie, eso está bien. Y esas son prácticas, por eso es que esta gente recurre a la santería. Ay, no me parece, esto está bien, tranquilo, no le hago daño. No, si está mal, está mal.
Y tenemos que ir a la Escritura de cuando las generaciones asumieron esta posición, que en donde nada le importaba. Esto surgió en el libro de los Jueces. Usted lee el último capítulo, la gente le parecía hacer el bien y no le importaba el mal, no le importaba el bien, no tenían juicio de nada, no había conciencia, no había sentido de responsabilidad. Una crisis total, porque a la gente le llama bueno a lo malo bueno y a lo bueno malo, un desastre. Porque no hay juicio, no hay orden, no nos alimentamos del árbol de la vida. Gloria al Señor. Y esto, ¿verdad? Todas estas cosas tenemos que verlas porque se generan unas características. Y vamos ahí ya entrando, ¿verdad? Lo que son las características comunes de estas personas que visitan. Pero las características que vamos a leer también las experimentan personas que están en el proceso de convertir su alma. Recuérdense que no estamos eximidos. Usted podría ser agresivo siendo un hijo de Dios, y es porque el temperamento, ¿dónde está el temperamento? En el alma. Y el temperamento que no se posee es el temperamento que nos puede llevar a cometer errores graves en nuestro caminar. Así que no piense que las características que voy a leer solamente son de personas que visitan lugares a consultar y eso, sino que son, ¿verdad? Por eso es que lo quiero traer al entendimiento de esta ciudad que estamos estudiando. Pero las características comunes de personas que creen, practican esto, ¿qué es lo que ellos piensan? Pues mira, ellos experimentan cambios de personalidad, van porque tienen depresión, van porque no pueden controlar los aspectos de su agresividad. Tienen paranoia, hay personas que ven cosas, tienen imaginaciones, tienen esa sensación, esa desconexión emocional y están como metidos en un lugar sin fondo, ¿verdad? En donde se experimentan estas crisis emocionales y si las personas no despiertan y trabajan con ese problema, con esa realidad, pues recurren a salidas rápidas, creencias de supuesta mala suerte, bloqueos económicos, y otros que en esencia nosotros sabemos con el entendimiento que tenemos que no es mala suerte, no son bloqueos económicos. En la gran mayoría de las ocasiones, fuera de lo que son asuntos accidentales, es el resultado de la desobediencia, porque esto es un reino de causa y efecto, y la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, ciertamente eso cosechará. Así que esto es un reino de causa y efecto. También van por la sensación de enfermedades que muchas veces son psicosomáticas, a veces que sienten, ¿verdad? Alguien le dice: mira, fulano fue allá al santero y tienen tu foto allí con una espina, y de momento esa persona se imagina que tiene una bola aquí y esa bola termina convirtiéndose. ¿Por qué? Porque la mente, diga conmigo, es poderosa. ¿Por qué la Biblia dice renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento? Porque usted tiene que mantenerse para no caer en la trampa de estas seducciones, de estas ideas, de que le pueden meter 2000 alfileres, le pueden tirar la gallina sin cabeza, el sapo sin pata frente a la casa, y nada de eso le va a hacer daño a usted, porque usted es un hijo de Dios. Porque la Escritura dice que ninguna arma forjada prosperará contra el justo, y es palabra de Dios. Punto. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos que tener, no tenemos que preocuparnos. Pero el poder de las enfermedades psicosomáticas, Hilda, son poderosas. Hay gente que sienten fiebres que realmente no las tienen, pero terminan convirtiéndose. Sienten masas en la cabeza que no los tienen, pero terminan, porque la mente va creando. Ese es el poder creativo. Malestar general, miedo, fascinación, hipnotización. Ahora, viendo esto en las víctimas que le dan poder en la mente a esto, ¿verdad? Y lo traemos a la realidad después de la cruz. Yo le pregunto, todas estas características que son muchas veces lo que impulsa a las personas a visitar, o cuando van, que esa es la causa por la que van buscando una solución. Porque hay gente que si nosotros no le decimos a las personas que Cristo es la solución y le anunciamos el asunto de que el Padre se reconcilió con la humanidad, estas personas van a ir a buscar en otros caminos. Y para ellos van a ser caminos de vida, pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte.
Y nosotros tenemos que anunciarle a las personas que Dios está reconciliado con ellos para que ellos no se desvíen en busca de otras cosas. Esa es nuestra responsabilidad. Saberle transmitir el mensaje, no amenazarlos con miedo. No, ¿me entiendes? Es mostrarle que Dios no tiene problema, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar claro, con claridad. Pero más que nada, que nuestra vida, con nuestras respuestas, nuestra forma de hablar, es la manera que nosotros manejamos las situaciones, que prediquen más que las palabras bonitas que podamos decir, proyectar o escribir. Nuestras acciones tienen que comenzar a hablar más para que las personas puedan olfatear a Cristo en nosotros. Amén. ¿Está conmigo? Qué poderoso es esto, ¿verdad? Entender esto nos libera de muchas ¿verdad? Reacciones incorrectas. Pero todas estas características también se dan en los nacidos de nuevo. ¿Y de dónde nacen todas esas características? De un alma que todavía está en proceso de convertirse. Ah, pastor, pero yo me convertí, pero tu alma no se ha convertido. Y como tu alma no se ha convertido, bueno, número uno, tu alma es tu responsabilidad. Porque Dios te da la vida de su Hijo y tú tienes que emigrar esa vida al alma. Y el alma tiene que entender y tienes que deconstruir para construir. Y tienes que eliminar, tienes que derribar. Mire, la gente se enfoca en las fortalezas espirituales, ¿verdad? Yo enseñé aquí sobre el desfile triunfal y lo que hizo Cristo cuando fue a las profundidades de la tierra, tomó el control de todas las cosas, hubo un desfile triunfal y Pablo lo tiene que explicar porque él lo pudo ver. Y él vio como una guerra galáctica donde Satanás fue despojado de la posición de autoridad que tenía en los lugares altos. Entonces, hoy, ¿dónde nosotros tenemos que derribar? Estructura. Dígame, alguien que me pueda decir. En la mente, en el alma. Tenemos que deconstruir formas de pensar, tradiciones, tenemos que cuestionar. Hay gente que no se cuestiona nada porque piensan que no tienen que cambiar. Y yo lo digo y lo he repetido, gente que se cree que se la sabe toda. Es imposible que una persona que piense que se la sabe toda pueda entender los principios, cómo comienza esto. Y todo comienza con deconstruir estructuras, derribar. Ahora bien, si lo traemos a la realidad, ¿verdad? Y con esto ya en los próximos 10 minutos termino, las reacciones, los cambios ante todo. ¿Cree que hay personas que viven hechizados o fascinados en este tiempo? Claro. ¿Cuáles son los? Vamos a hablar claro y con esto nos vamos. ¿Cuáles son hoy los santeros de la vida? Vamos a ver. Ya la santería, ya le expliqué que eso ya no tiene ningún poder. Pero ¿cree que hay sistemas que son parecidos a la santería hoy? ¿Cree que hay sistemas que la gente sigue recurriendo en los momentos de crisis? Peor aún, y esta es la primera que yo tengo aquí, en el momento de ocio, cuando la mente está tranquila, por las mañanas, por las noches antes de acostarse, la gente recurre. Un santero de este tiempo, vamos a ver cuál es, la tecnología, diga tecnología conmigo, redes sociales, los juegos, las películas, las series, las noticias, los titulares, las imágenes, todo eso es influyente. ¿Cuántos saben eso? Entonces todo esto se ha convertido en un sistema paralelo, ¿verdad? Y es donde yo quiero hoy, porque esto es lo que representa a FAC, ¿verdad? Algo, porque esta emoción o esta ciudad lo que significa es aquello que te fascina, aquello que te hipnotiza, aquello que obtiene tu atención de tal manera que entonces tú estás tan concentrado que no puedes hacer otra cosa que no sea eso. Y eso te roba la atención, eso te posee. Entonces tú no puedes hacer otra cosa que no sea buscar soluciones en eso. Yo le pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Buscar algo que te resuelva temporal en las redes sociales o ir a la escritura, cerrar la puerta del cuarto, abrir la palabra, sacarle un tiempo de oración? ¿Qué es más fácil, querida iglesia? Es más fácil ir a los medios de tecnología y yo sigo ahí en el ocio y seguimos leyendo y leyendo y leyendo. Yo le pregunto, sinceramente, si nos sinceramos en esta noche,
¿cuántas personas en este lugar aquí? Y su respuesta, porque a mí me ha pasado. Yo le voy a hablar de mí. Yo a veces entro a las que son las redes sociales, empiezo a leer y siento a rato que estoy infectado. ¿A cuántos le ha pasado eso? Molesto, inquieto. Hay cosas que yo he leído que yo no he podido dormir por toda la noche. Me quedo despierto, me asombra, o sea, estos reels que vienen ahora, que tienen, usted no sabe las fuerzas oscuras que están trabajando detrás de esto, para poseer la atención de las personas. Yo le pregunto, ¿será esto importante? ¿Será importante a fax? ¿Será importante identificar que todas estas áreas se convierten en zonas donde recurrimos, pero cuando salimos hechizados, salimos fascinados, salimos hipnotizados, salimos afectados, nuestras emociones se afectan, son seducidas? ¿Cree que esto hoy no es un problema? Vamos a hablar dentro de las congregaciones. Claro que es un problema y tiene que ser visto de la forma que tiene que ser visto. Las series que están saliendo ahora. No hay una serie que no le metan un asunto que amenace, que distorsione y que confunda el genuino diseño de Dios. Antidiseño a todo lo que da. Entonces tú estás viendo ahora una serie, a veces estoy viendo una serie con mi hijo, y yo le digo, mira para allá otra vez, y le meten ahí el veneno. Porque lo que están buscando es que nosotros aceptemos. Y que nosotros digamos, sí, está bien, pero no podemos decir que esas cosas están bien. Nosotros tenemos que ver realmente, ¿verdad? Cuestionar en amor. Y nuestra mente no podemos permitir que eso se aloje. Amén. Esto es bien, bien importante. Lo segundo, que se convierte en una zona donde la gente recurre. Estamos hablando de lo que es paralelo con la santería, la brujería, la hechicería, las consultas. Porque, de nuevo, usted dice, es que yo, pastor, yo no voy a un santero, pero estás perdiendo el tiempo en esta zona donde te estás robando, te tienen hechizado, te tienen hipnotizado, te tienen ¿cómo se llama eso? Cuando te tienen adoctrinado. Es como la estatua, al sonar de la trompeta, del tamboril, la gente se inclinaba. ¿Se acuerdan de esa historia? Pero los 3 jóvenes hebreos, eso está en Daniel, no se inclinaban porque no tenían ese espíritu. Y nosotros no podemos inclinarnos al ruido, a la fascinación, al entretenimiento de estos medios que vienen a robar nuestra capacidad, nuestra visión, que vienen solamente a adoctrinarnos, a hacernos pensar como ellos. Recuérdense que estamos en el mundo, pero no somos del mundo y tenemos que cuestionar estas cosas. Y es lo segundo, que son las corrientes. Diga corriente. La Biblia habla de las corrientes de este mundo. Están las cartas apostólicas. Y cuando hablamos de las corrientes de este mundo son todos los ismos, el humanismo, todas estas cosas que vienen, el espiritismo, todas estas fuentes que vienen, la filosofía, ¿verdad? Todo eso que se mete, la política, los placeres, ¿verdad? Y nosotros no podemos quedar hechizados con nada que tenga que ver con corrientes de este mundo. No puede, no. Nosotros oramos por los que están en eminencia, pero no, nuestra confianza no puede estar, porque todo ese sistema del mundo es el resultado del rechazo de Dios. El mundo, Israel rechazó el reinado de Dios directo con el pueblo, y ellos quisieron un rey. Y Dios le dio un rey, pero le dijo al profeta, adviérteles, porque ellos no es a ti que te están rechazando, me están rechazando a mí. Así que todos estos sistemas que nosotros alabamos, engrandecemos, nosotros tenemos que tener cuidado con la gente hasta que bendecimos. A veces yo veo pastores que bendicen personas que son impías. Tú no puedes decirle a una persona que no has nacido de nuevo bendecido, porque esa persona no es bendecida, esa persona está perdida. Y necesita arrepentimiento, necesita convertirse. Todas estas cosas parecen inocentes, nos acomodamos, nos acostumbramos, pero lamentablemente tenemos que cuestionar filosofía, humanismo, política, todo lo que se mueve, los placeres, los trabajos. Los trabajos muchas veces se convierten también en algo que nos fascina, algo que nos embruja, porque se trastoca el orden de prioridad. Entonces no es que el medio sea importante, porque Dios es el que da el trabajo,
pero el trabajo no puede irse por encima del Dios que nos dio el trabajo. Él es la fuente, el trabajo es un medio. El dinero es un medio, pero no es la fuente. Siempre tenemos que estar concentrados en la fuente, porque la fuente nos va a dar siempre el medio de valor que esté presente. Así que nosotros no podemos poner toda nuestra esperanza. Yo lo decía el domingo, levantamos, construimos, ampliamos, rompemos los graneros, hacemos nuevos graneros y entonces por la noche se presenta el Señor y le dice: necio, hoy vienen a buscar tu alma y todo lo que tú tienes, ¿de quién será? Tanto esfuerzo, tanto ahorro, tanta cosa para que entonces todo realmente se pierda. Lo que no se queden los hijos, el yerno, el nuero y la suegra, se va a quedar automáticamente el gobierno y el gobierno lo va a gastar en sus placeres y en todo lo que no es diseño y propósito de Dios. Por eso todo tiene que ir dirigido, ¿verdad? Principalmente, y yo mire, este tema de la finanza yo no lo toco porque a mí me haga falta. Yo tengo mi buen trabajo. Yo lo hago porque yo busco el fin. Número uno, que las personas destruyan la avaricia y la confianza que tienen en el medio y pongan toda su confianza en Dios. Y porque cumplir con los principios de Dios y los principios financieros nos mantiene libres de la avaricia, que es la confianza que tenemos en lo mucho o lo poco. Liberarnos de eso. Esto no es cuestión de que Dios se quiera quedar con nada de usted. Se ataca mucho esto, ¿por qué? Porque la gente no quiere ver a la iglesia bien. La gente quisiera que todo esto desapareciera, pero la iglesia sigue creciendo como vida orgánica. Y la iglesia tiene que entender, tiene que comprender lo que son principios, principios financieros, principios sociales, principios en todos los ámbitos. Pero imagínate si lo poco que tenemos de valor no estamos dispuestos a dárselo a Dios, o lo retenemos, o lo escondemos, o lo malutilizamos. ¿Usted piensa que usted puede ser fiable para que Dios le entregue verdadera riqueza? No, no. El domingo vamos a celebrar el Día de la Generosidad, es el Día de las Primicias. Es el día de las primicias donde la gente decide: mire, aquí hay un joven que tiene un car wash. Él trajo lo primero que se ganó en su primer día de lavar todos sus carros. Y me dijo: pastor, yo voy a traer, aquí yo traigo toda mi ganancia completa. Y él la trajo completa, yo lo traje aquí, que ese es jean. La trajo aquí, eran casi $900. Todo lo que se ganó en ese primer día de trabajo, lo trajo. Yo le voy a decir algo que él me dijo. Y yo le dije: yo lo voy a compartir como un testimonio, y me dijo que no había problema. Pero lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo en estos días, él me dice: pastor, es imparable. Miles de dólares en ganancia, el dinero está llegando, la gente le está enviando, algo milagroso. Automáticamente, porque imagínate, si en lo poco él es fiel, cuánto más en lo mucho no se puede convertir en una persona confiable. La gente dice: cuando yo tenga, yo le doy al Señor. ¿Usted cree que si la persona tiene $10 y no le puede dar $1 al Señor, le va a dar cuando tenga $1 millón? Contésteme esa pregunta. No le da nada, no, porque es que si en lo poco no lo practicamos, en lo mucho no lo vamos a hacer, porque hay un problema de avaricia que si no se trabaja con lo poco, se va a ir extendiendo. Es como el radical libre, se va comiendo el cáncer, se va comiendo el cuerpo. Por eso es que todo esto lo tenemos que trabajar. Y la gente, ¿verdad?, le pica este tema, pero yo en estos días, querida iglesia, yo sigo recibiendo sobre este tema. Esto no ha sido eliminado. El pacto de la gracia no elimina los principios financieros. El pacto de la gracia no elimina el diezmo. Si el pacto de la gracia elimina, lo que elimina es la intención. Por ejemplo, antes se diezmaba para que el cielo se abriera. Ahora yo diezmo porque el cielo está abierto. Antes se diezmaba para que Dios reprendiera al devorador. Ahora yo diezmo porque el devorador está reprendido. Lo que cambió es la intención, simple y llanamente, porque ahora lo hacemos desde el ser, desde la realidad. Pero estamos en un tiempo en donde particularmente el mensaje de la gracia, que es muy bueno, yo lo predico, pero a la misma vez es peligroso porque lleva a las personas a recostarse de que lo hizo todo y piensan: pues todo está bien, no estoy justificado, ninguna condenación. Pero le voy a decir una cosa: el Antiguo Testamento decía que era un robo quedarse con los diezmos, pero en el Nuevo Pacto, ¿usted piensa que eso no sigue siendo catalogado como robar? Es lo mismo, porque entonces si no, pues el adulterio fue eliminado, se puede adulterar, la idolatría fue eliminada, podemos tener ídolos, o sea, no podemos ser selectivos con los asuntos de Dios.
Dios es un Dios total. Dios es un Dios total, es absoluto. Y Dios no ha cambiado. Decir que ahora no se hace, de hecho, le voy a decir una cosa, 100%. En el nuevo pacto, de nuevo, es el 100%. La iglesia primaria lo puso todo a los pies de los apóstoles lo repartieron y no existía necesidad. Y ahora la gente se queda con el diezmo, no cumple con los principios financieros y viven vidas de necesidad. Amén. Así que los principios de Dios funcionan, solamente tenemos que aplicar. Amén. Y esto es bien relevante que lo podamos comprender. En los trabajos, la música es algo que seduce. La letra de la música seduce, ese sonido. Volvemos a lo mismo en el libro de Daniel. Estos 3 jóvenes rechazaron el sonido del tamboril, de la trompeta, porque todo el mundo automáticamente se inclinaba delante de la estatua. Así que estaban siendo seducidos, estaban hechizados, estaban fascinados. Los artistas, a veces estos artistas que cantan estas letras, estas músicas, se idealizan, que se convierten en ídolos que mantienen a las generaciones fascinadas, hechizadas. Y esto es un problema en este tiempo y dentro de lo que son las congregaciones. Los sonidos, las ropas, las modas, el sexo, las palabras, los estilos, las tradiciones, las culturas. Hay personas que por más que ya están en un reino con un pacto poderoso de mejores beneficios, siguen aferrados a la cultura y también a los moveres religiosos. Y voy a terminar con esto porque esto fue un problema que Pablo tuvo que trabajar con la iglesia de los Gálatas. Llega a este movimiento religioso estrictamente judaico o judío y quería, después que ellos habían entendido la verdad, después que habían sido libres, entonces ahora ellos regresan porque estas personas se metieron dentro de la congregación de los Gálatas y los comienzan a seducir para que volvieran a las prácticas de las obras de la ley del Antiguo Testamento. Y ellos, pues entonces vuelven porque son infectados. Y Pablo dice en Gálatas, con esto termino, Gálatas 3:1, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo, diga conmigo, ya fue presentado. Claramente, y esto es bien importante que lo entendamos, había claridad en esa presentación, entre vosotros como crucificados. El original dice que Pablo les dijo, ¿quién los hechizó? Y el versículo 3 de ese mismo capítulo, Pablo termina diciéndole, esto era un problema, ¿verdad? Porque estaban fascinados, estaban embrujados, se habían olvidado de lo que tenían, de lo que habían aprendido. Y en Gálatas 3:3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y terminé con esta referencia bíblica. Ah, sí, le dijo carnales. ¿Por qué? Porque la fascinación o el embrujamiento, número uno, es una distracción. Alguien que tiene a Cristo no debería caer en la fascinación. No debería caer en el embrujamiento de las palabras lindas. Por más lindas que alguien, por más bonitas que alguien le dé palabras, siempre filtrelas por la escritura. Todo lo que usted oye, todo lo que usted le dicen, todo lo que le escriben, vaya a la escritura, filtre. Todo tiene que ser por la palabra. Pedro dijo en su epístola, primera de Pedro, cree, cuando se hable conforme a la palabra. Cuando se predique conforme a la palabra. Todo tiene que ser por la palabra. Y todo está enmarcado ahí para que nosotros podamos filtrar todos los acontecimientos, todas las palabras que lleguen y que no estemos entretenidos, que no estemos embrujados, sino que estemos enfocados en la realidad de la vida que nos habita. Amén. Dele un aplauso al Señor. Xiomara, termina por aquí. Gloria al Señor. Bendecido.